Gracias. Buenos días al grupo de ponentes, señoritas, y al amable público. Mi nombre es Jairo Giraldo. Me preocupan muchas cosas. Lo que no se conoce no hace falta. Cuando escuché la palabra, el término TICs, las TICs, me conmovió tremendamente el término TICs, una sola parte. ¿Qué tan lejos estamos de tener algo parecido a los niños cantores de Viena? Otra rayita. ¿Se puede hacer un museo donde se va la energía eléctrica 4 veces al día por 4 horas y no hay agua? ¿Se puede hacer algo amistoso con el medio ambiente cuando se va a hacer una explotación minera de oro, por ejemplo en Piojó, donde es un remanso de paz? Yo creo que en Colombia tenemos todo diseñado para que no funcione. No demeritando la labor de los que queremos hacer, me incluyo, hacer muchas cosas en Colombia y en la costa. Esto es un reto, no sé por dónde vamos a comenzar, ni en qué va a terminar. Gracias. Aquí adelante tenemos otra pregunta. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabián Amaya, yo soy el director de Departamento de Arquitectura y Urbanismo aquí en la Uninorte. Desde nuestra Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño estamos muy interesados en participar de estas iniciativas de economía naranja, y quisiera hacer una pregunta concreta de experiencias previas que haya tenido el gobierno Findeter, experiencias internacionales de cómo vincular la academia y específicamente las facultades que tienen que ver con temas creativos, como es el caso de nuestra división, y si ahí se pueden contar un poco esas experiencias y específicamente qué mecanismos puede tener también Findeter ya desde ya para fomentar un diálogo con la academia aquí en Barranquilla. Muchísimas gracias por tu pregunta, y yo creo que lo que tú dices tiene el valor más grande, porque realmente, escuchando a todas las ponentes en el día de hoy, pienso que la clave para que estos procesos de economía naranja funcionen, tengan un impacto en poblaciones vulnerables, tengan un impacto para generar equidad en la población y todos esos beneficios sociales de los que hemos hablado hoy, es importante la integración de toda la sociedad. Y que cada uno desde su quehacer pueda aportar un granito o un granote de arena para hacer realidad de la mejor manera y de la manera más efectiva estos procesos, y ese es el reto hoy. Por eso realmente agradezco mucho tu pregunta, y desde Findeter siempre hemos estado muy abiertos a trabajar de la mano con la academia. Por ejemplo, aquí en el Atlántico, el proceso de mapeo que hicimos del sector cultural y creativo, lo hicimos de la mano con la Universidad del Atlántico. También, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura de Zúrich fue quien a través de Findeter dona los estudios para hacer… Listo. Dona los estudios y diseños para la Fábrica de Cultura de Barranquilla. Entonces, desde Findeter estamos abiertos, seguimos trabajando de la mano de la universidad. Y como les contaba ahorita, es muy importante para nosotros vincularnos con esta nueva estrategia que muy pronto va a proponer Findeter ante todos los colombianos, y de las cuales les hablaba un poco ahorita. Y en esa estrategia queremos que las universidades jueguen un papel muy activo a través de la generación de conocimiento local. Como hablábamos ahorita, es muy importante, los procesos de planificación son muy importantes, los procesos de planificación para tener
políticas públicas adecuadas, eficientes y eficaces. Y ahí la generación de conocimiento es absolutamente clave. Y ahí es donde vemos la intervención de la universidad, para que ayude a dictaminar ese camino que, de acuerdo a la vocación del territorio, esta debe seguir. Entonces, eso es solo una de las maneras en la que hemos pensado, así como todo el tema que hemos pensado en la universidad creativa que les comentaba ahorita, pero realmente estamos muy abiertos a esas relaciones y, por supuesto, si ustedes tienen sugerencias de maneras en las que podemos articularnos para trabajar todos estos procesos, aquí estamos dispuestos a escucharlo, a incorporarlo en nuestra estrategia en construcción y hacer de esto un camino conjunto, porque realmente es la única forma en la que lo podemos lograr. Muchas gracias. Esta pregunta es para todo el panel, yo creo que en especial para las especialistas en temas jurídicos. Y es la ley de espectáculo público de las artes escénicas, digamos, sentó un precedente muy importante en Colombia porque esa ley se diseñó teniendo en cuenta, o mejor dicho, a partir de las inquietudes de los artistas en Colombia. Se crearon unas mesas de trabajo y los artistas asistieron y digamos, presentaron las dificultades que tenían. O sea, no fue una ley que se creó por legisladores sin atender las necesidades directas de los artistas, sino por artistas, si se puede decir de alguna manera, y se implementaron todas esas inquietudes de los artistas, y yo creo que ese es el éxito, el gran éxito de esa ley. La reducción de los impuestos y todo el tema de la reinversión de la contribución para fiscal. Yo me pregunto si ese mismo ejercicio no se va a volver a hacer con el tema de la ley naranja. Uno lee la ley naranja y pareciera que hay muchas ambigüedades en la definición de lo que es en sí la economía naranja. Como alguna de ustedes expuso, digamos, vimos varias definiciones a nivel mundial de lo que es la economía naranja y de cómo funciona. Entonces, me pregunto cómo, desde el caso de Findeter, por ejemplo, que está liderando ese proceso, y eso para dar continuidad a la pregunta del profesor, si hay alguna estrategia para implementar eso que se hizo con la ley del espectáculo público en la ley naranja, y cómo se va a hacer. El gobierno tiene una iniciativa, es uno de los puntos fuertes de su gobierno, es el tema de Construyendo País, talleres Construyendo País. Entonces, a través de los Construyendo País hay unos espacios para escuchar a los artistas. Entonces, eso es un mecanismo, por ejemplo, para escuchar a los artistas, pero también se van a hacer mesas de discusión. Esto apenas comienza, o sea, la ley tiene un año de haberse, un poquito más de un año de haberse sancionado, y apenas empieza este camino que es la reglamentación de la ley naranja. Aquí al clúster de Economía Naranja del Atlántico, por ejemplo, vino una persona del Ministerio de Cultura a explicar en qué consistía la cuenta satélite, cómo podíamos hacer sinergias entre el clúster, las instituciones que hacen parte del clúster naranja y la cuenta satélite del DANE, cómo podría ser un mecanismo efectivo para empezar a generar reportes naranja, por ejemplo. ¿Ya? Pero también los artistas y ustedes como academia tienen que pedir también espacios y decir esto está bien, esto está mal, esto no lo queremos. Yo creo que, pues la ley no lo dice, definitivamente no está, y en este momento no hay nada cierto sobre la reglamentación de la ley de economía naranja. Se han iniciado unos 3 o 4 procedimientos diferentes para la reglamentación, pero el último también con el cambio de gobierno pues volvió a quedar en veremos, porque pues muchas veces pasa que
los representantes de instituciones que estaban asistiendo pues cambiaron, fueron relevados de los cargos y demás. Es como un procedimiento que va a volver a iniciar. Yo sí creo que hay que estar muy atentos y exigir que sea público el proceso de reglamentación, porque el proceso de reglamentación tiene que contar con la participación de la sociedad civil, de la academia, de diferentes instancias, de lo público, de lo privado. Entonces sí sería como pedir que el proceso de reglamentación sea un proceso abierto, donde uno conozca en qué espacios puede llevar sus, digamos, a qué espacios puede llevar sus inquietudes y de esa forma pues empezar a organizar como las peticiones del sector. Creo que sí, o sea, como que ya pasó, ya está la ley y sí creo que hay que poner como mucho cuidado a cómo se va a hacer la reglamentación, porque al ser una ley marco, lo que venga ahorita como de reglamentación son como las herramientas, como los dientes de la ley de verdad para actuar, o sea que en última se tiene como la cascarita de la ley, pero queda pues todo por regular en el marco de lo que ya se aprobó. Entonces es estar muy atentos y pedir que sea público como el debate de la reglamentación. Por eso es que es importante el tema de la institucionalidad. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes están liderando estos temas en el Atlántico, en la región? Y empezar a hacer sinergias con ellos y empezar a hacer, empezar a compartir esas inquietudes que tú tienes. Entonces es muy importante el tema. ¿Se va a liderar desde el gobierno o es algo que digamos, los ciudadanos debemos exigir? Tú, hay que exigirlo. Gracias. El ejercicio de la ley del espectáculo público yo creo que es el ejemplo de lo que se debe hacer al momento de pensar una ley y de implementar el ejercicio de la misma. Entonces me llama la atención o me gustaría saber si hay ya una estrategia pensada desde el gobierno o si es algo que los ciudadanos o los artistas o todos los involucrados en todo este tema cultural debemos presionar. Pues yo creo que tiene que ser en doble vía. Nosotros presionar como sociedad civil y que el gobierno diga, ah, bueno, listo, o hacemos lo que ustedes quieran o no, mira, nosotros tenemos pensado esto. Pero sí pienso que hay que traerse al ministro, que traerse al viceministro, a Daniela, sentarlos, nosotros queremos esto, ustedes qué han pensado, hacer mesas de trabajo con todos los sectores, que se sientan tranquilos. Pues en realidad la iniciativa va a comenzar por el gobierno, porque es él el que tiene que plantear la política. Y la política está abierta, como decía Viviana, está sin hacer porque la ley es absolutamente general. Entonces es el gobierno el que tiene que plantear, digamos, dar el primer paso y ya después no tanto la sociedad civil sino los expertos en las áreas. Y ahí era de pronto donde yo llamaba la atención que hay que en las políticas, en la redacción de esa política que parece, digamos, de pronto insignificante, pero en el papel tiene que quedar absolutamente claro, por ejemplo, Findeter, qué tipo de empresas son las que va a financiar, qué tipo de industria creativa me cabe dentro de industria creativa y qué otra, y cómo se van a articular las industrias culturales a eso que se llama creativo. Entonces, serán los expertos de las áreas los que tengan la posibilidad de pronto de participar en la política, pero hay que estar atentos al primer paso que el gobierno cuando diga, bueno, esta es la política que vamos a sacar y la vamos a enfocar en esta dirección, porque una vez el gobierno pone una política, una vez la política pública ha salido ya es muy difícil, digamos, modificarla. Entonces pensaría que por supuesto es en doble vía, pero que el paso inicial lo da el gobierno. Y una cosa que veía con la pregunta que hacía el profesor es que yo veo que aquí en Colombia es muy difícil la articulación entre academia, entre comunidad y entidades públicas como las alcaldías y todo este tema. En la Universidad del Bosque, la Facultad de Diseño se está gestionando un proyecto que ya lleva no un año, sino ya como 2, pero ha sido muy complejo con los alcaldes, y es que los alcaldes de los municipios de Sesquilé, Sopó, Suezca y Guatavita quieren hacer un corredor turístico como el que creó, por ejemplo, el eje cafetero, ¿no? Como crear una marca territorial y que sea significativo. Y ahí querían montar o plantear todas esas iniciativas de industrias culturales. Y es muy complejo convencer
al alcalde de qué es lo que de verdad como industria cultural se puede entender de lo que ofrecen los municipios, ¿no? Entonces, yo pienso también que en ese sentido somos, digamos, la academia o nosotros como docentes tenemos la obligación también de informar, porque es que la gente normalmente está muy desinformada. Hay mucha desinformación en el país. Entonces, si una ley resulta absolutamente general para nosotros que la entendemos, pues para la gente que trabaja de pronto en una industria cultural pequeña, que tiene un negocio donde está gestionando artesanías o algo, pues también ellos son los más desinformados. Entonces, digamos que la academia tiene una obligación que es el compromiso de generar información y no más desinformación, y sobre todo porque a veces el mismo gobierno resulta desinformante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser como ese instrumento a través del cual se articulen esos tres ejes, ¿no? Pero sí pensaría que debemos estar como muy atentos a cuál es el primer paso del gobierno. Ahorita estaban preguntando sobre el concepto de economía naranja y pues debate sobre las diferencias entre la industria cultural y creativa, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo mirar el libro La economía naranja de Iván Duque y Felipe Buitrago. Este libro contiene una infografía en donde ustedes podrán ver qué es lo que ellos se refieren con economía naranja, qué de todas estas componentes que las ponentes han mencionado hoy están incluidas en este concepto. Y ahí podemos ver que están incluidas, por ejemplo, la industria cultural tradicional, pero también está incluida la industria creativa y también están incluidas las creaciones funcionales y también están incluidas los temas relacionados con el patrimonio, como artesanías, turismo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que ellos intentaron hacer con este concepto fue integrar, digamos, esas diferentes corrientes de pensamiento que ha habido a través de la historia del mundo. ¿Aló? Y que nos contaba Andrea más temprano. Y es un poco el término que hoy utilizamos para referirnos al tema, ya que el BID pues, ha publicado este libro y han denominado economía naranja para referirnos pues, a todos estos temas en el continente. Sobre el tema de la política pública de industrias creativas, estamos hablando pues, de la Ley Naranja, y recientemente el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura del antiguo gobierno convocó a varias instituciones para comenzar a elaborar la política pública de industrias creativas y culturales. Esto se está haciendo en acompañamiento con el DNP, quien está haciendo todo el análisis de impacto normativo, y pues estamos a la expectativa, como nos decía ahorita Viviana, sobre lo que viene ahora, sobre pues si en el nuevo gobierno seguiremos pues con las mismas reuniones. Estamos convencidos de que así será y de que se siga construyendo esta política pública de la mano de todos los sectores que el Ministerio ha convocado y seguirá convocando para la construcción de esta política pública. ¿Hay más preguntas? Sí. Allá, necesitamos un micrófono allá, por favor. Buenos días. Mi pregunta va encaminada más que todo, saliéndonos del contexto de ciudades principales como lo son Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. ¿El gobierno actual brinda o brindará garantías que pues respalden el cumplimiento de estas leyes, por lo menos en departamentos como lo son Sucre, Chocó, Amazonas y eso, que a pesar de que todo el territorio colombiano está inundado de corrupción, estos departamentos son donde más hay corrupción? Y si es difícil cumplir un plan de desarrollo territorial dado por el mismo alcalde y los mismos entes gubernamentales, es más difícil aún desde mi punto de vista hacer cumplir pues lo que son
los lineamientos culturales, porque es bien visto que se hagan carreteras, que se hagan hospitales, que se hagan colegios, pero al momento de uno decir, no, quiero hacer un museo o quiero hacer un espacio cultural, es como desmeritado en cierto sentido y para nadie es un secreto. Yo vengo del departamento de Sucre. Allá los sectores culturales son desmeritados y las intenciones que se basan en hacer crecer este sector quedan solo en eso, en buenas intenciones. Entonces, ¿qué estrategias o qué garantías va a brindar el nuevo gobierno para hacer cumplir estos espacios? Pues yo puedo hablar, pero desde Findeter, no desde el gobierno, pues ya como Ministerio de Cultura o el presidente de la República. Pero digamos que desde Findeter hemos estado siempre comprometidos a trabajar en todo el territorio nacional y así lo venimos haciendo por medio de nuestros programas, como te digo, de ciudades sostenibles y competitivas y ciudades emblemáticas. Ciudades emblemáticas trabajamos con ciudades más pequeñas, por ejemplo, con Galapa, trabajamos aquí el programa de ciudades emblemáticas. Entonces, nuestro compromiso es todo. Digamos que Findeter crea en la economía naranja como un vehículo para transformar positivamente los territorios y para impactar el desarrollo social y económico de aquellos sectores que más lo necesitan. Así que nuestra intervención, y digamos no solo en el tema de economía naranja, en general, digamos, Findeter busca trabajar en los territorios de Colombia, buscando traer desarrollo. Como les contaba ahorita, estamos trabajando de la mano de Quibdó porque consideramos que el Pacífico es un territorio supremamente rico en recursos culturales y creativos, pero realmente necesitan apoyos para poder hacer que esto se traduzca en desarrollo económico y social para aquellos que lo necesitan. Entonces, desde Findeter te puedo decir que estamos comprometidos para poder impulsar y jalonar este desarrollo en las ciudades y territorios de Colombia que tengan potencial para hacerlo y que de pronto no cuenten con recursos o el potencial económico que pueden contar con otras ciudades de Colombia. Pues mira que respecto a esa pregunta, yo creo que a cualquiera de aquí nos queda muy difícil responderte cuál va a ser la garantía o el instrumento garante que va a dar el gobierno, ¿cierto? Es muy difícil. Pero yo creo que en las regiones tiene que haber más compromiso con la cultura. Y el mejor ejemplo fue el que nos planteó Sandra cuando habló de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Si la comunidad no tiene compromiso tampoco de querer tener esa cultura y vivirla, pues va a ser muy complicado también comprometer al gobierno. Es como nuestra obligación comprometer al gobierno, y lo que sucede en Colombia en general con el tema de la corrupción es eso, que no estamos comprometidos en realidad a exigir cosas, no solamente a no exigirlas, sino a ser parte, y en temas de cultura es mucho más evidente, ¿no? Queremos esto y nos lo vamos a apropiar y lo interiorizamos y lo hacemos nuestro, que es lo que han hecho con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, en las regiones lo que hace falta es un poquito más de conciencia y responsabilidad de cómo me quiero yo apropiar de esto y cómo quiero hacer que esto sea efectivo y salga adelante en mi región. Entonces, yo pienso que eso nos toca a todos como país, no solamente a Sucre ni Atlántico, sino a todos como país, que es un ejemplo maravilloso. Yo lo desconocía totalmente, el ejemplo de la Orquesta Filarmónica, y me parece increíble que eso se esté dando en los colegios distritales de Bogotá. Entonces, pero eso es porque los colegios se han comprometido con la Orquesta Filarmónica, eso no lo han hecho ellos solos, ni la Secretaría de Educación, ni la Secretaría ni el Ministerio de Cultura. Si no hubiera un compromiso serio de los colegios de queremos darle esto a los niños, de queremos sacarlo adelante, de los profesores, de todo, sería muy difícil que los proyectos andaran. Entonces, no es un compromiso, no es cuál es la garantía, que a veces caemos en ese error, cuál es la garantía que el gobierno me da para. No necesariamente, necesitamos nosotros comprometernos para que las cosas salgan adelante. Sobre lo que decía Andrea ahora, estoy de acuerdo, esto es un trabajo de doble vía, pero también me llamó mucho la atención en todo el recorrido que hicimos por el territorio colombiano, que realmente hay muchas alcaldías y gobernaciones interesadas en impulsar el tema de la economía naranja, pero no saben cómo.
Entonces, de pronto tienen las intenciones, quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde el gobierno, y en este caso, pues hablo en nombre de Findeter, ejerce un rol. Y es cómo apoyar a estas entidades territoriales que quieren hacerlo, pero no saben cómo, para sacar adelante ese proceso. Así que yo sí que creo que es muy importante, digamos, ese apoyo que desde el gobierno se pueda brindar, porque la intención está ahí, las ganas está, pero pues es una economía nueva. Yo creo que todos aquí estamos aprendiendo de esto. Es un tema que apenas ahora se está teniendo pues un auge en Colombia. Entonces, realmente es muy importante ese papel activo que desde las instituciones del gobierno podamos asumir para apoyar esos procesos que se desarrollan en los territorios. Mira, yo creo que este caso te puede dar luces. Red Oikos es un proyecto, yo no sé si tú lo conoces, Daniela, en Santa Marta. Mucho antes de que Findeter empezara a intervenir Santa Marta, una niña, así como tú, de la Universidad del Rosario, Samaria, empezó a hacer un mapeo y empezó a decir: en Santa Marta hace falta que le den peso a la cultura, que la gente conozca quiénes son los gestores culturales. Hay que empezar con algo, a impulsar a los creativos de Santa Marta. Y ella empezó con un grupo de amigos, hablando, bueno, ¿qué vamos a hacer por la industria cultural en Santa Marta? Y empezó a hablar, empezó a crear grupos focales de cómo se puede apoyar a la industria creativa en Santa Marta. Hoy tiene una feria que se llama Feria de la Industria Creativa Oikos. Empezó a hacer tanto ruido, empezó a ir a Cámara de Comercio no tenía ni idea qué era eso, empezó a hacer ruido, iba a los periódicos, iba a las emisoras de radio. Y hoy Catalina es un ejemplo de persona, para mí es un ejemplo de persona de lo que uno tiene que hacer en una ciudad intermedia que no le presta atención a eso. Ahora le está prestando atención. En este momento, Bancolombia este año le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. Voy a apoyar a los emprendedores que hacen parte de tu red. Cámara de Comercio le dio un espacio para que se hicieran las reuniones de la red Oikos ahí. Pero fue un camino tortuoso, pero lo logró. Y ya cuando Findeter empezó a intervenir Santa Marta, ya ella tuvo un poquito más de eco. Pero ella empezó, porque tenía el convencimiento de que tenía que hacer algo por el sector cultural de Santa Marta. Y ya nosotros sabemos los problemas que tiene Santa Marta. Y ya el alcalde, en un evento que tiene la Fundación Tras la Perla, la escuchó y dijo: bueno, listo, no, definitivamente hay que apoyar el sector, y están sacando convocatorias para entregar capital semilla y cambio de mentalidad y cultura a los emprendedores de Santa Marta. Pero eso fue ella, y ahora es todo un movimiento súper chévere. Búscalo en Facebook, Red Oikos, y trata de hablar con ella y que ella te explique todo el proceso tortuoso, entre comillas, que ella tuvo que pasar para que fuese escuchada. Entonces, eso te puede servir mucho. Y así, yo sé que aquí todas conocemos como muchos ejemplos de cómo sacar cosas adelante en contra de la corriente. Entonces. Buenos días, yo tengo una pregunta. En el caso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ¿cómo une uno una comunidad tan grande como la ciudad de Bogotá, con distintos gustos, con distintas preferencias alrededor de algo como la Orquesta Filarmónica? Pues mi pregunta va encaminada porque Barranquilla es una ciudad multicultural en donde de pronto no está muy unida, y como decían por acá, las radios a veces no son las mejores aliadas, no hay un apoyo de la cultura local ni nada de esto. Entonces mi pregunta va a cómo unir a las personas alrededor de propuestas culturales. Yo creo que lo más importante es reconocernos y respetarnos en lo diferente que somos. Cuando a veces oigo estos comentarios que las emisoras no nos ayudan o lo que sea, nosotros tenemos un proyecto, otros tienen otros gustos culturales, otros tienen otras costumbres culturales, y nos las tenemos que respetar, y hay espacio para convivir todos. En una ciudad como Bogotá, de más de 8 millones de habitantes, pues nunca, creo que eso es de lo más interesante, es la diversidad de la ciudad.
Una práctica musical, yo creo que es una práctica donde nos reconocemos en la diferencia, porque uno para tocar junto a la orquesta o el que tenía una banda, para poder cantar con el otro, pues lo tiene que mirar y cantar y reconocerse cada uno como es para poder hacer música juntos. Y yo creo que por eso es tan importante el trabajo musical en las sociedades, porque es una manera de hacer algo juntos, pero reconociéndose en lo que somos cada uno. Buenos días a todo el panel de expertas, al cuerpo docente y al público presente. Mi pregunta es la siguiente, acerca de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su proyecto El Profe. Quisiera saber si este proyecto impacta a niños con discapacidad o jóvenes con discapacidad, sabiendo que es una población muy vulnerable y que tienen ciertas actitudes sociocognitivas y multiculturales que la ayudan a desarrollar mejor y a incluir en un proyecto tan grande como este, ya que esta población es demasiado vulnerable en este tipo, principalmente en su trabajo, y ellos desarrollan mayores actitudes, además de las cognitivas, socioemocionales, comunicativas y de los ciudadanos que desarrolla la orquesta. Quisiera saber si además hay inclusión acerca de este tipo de población. Claro, en general la ciudad tiene un proyecto muy grande de trabajo con personas con diferencias en este sentido. Y en el trabajo de la orquesta en los colegios obviamente nos encontramos también con esta realidad, porque para entrar un niño al grupo de los 700 o 1000 niños que hacen parte de un colegio a la práctica musical, no hay ninguna razón para excluirlo, porque este no es un proyecto para niños con talento musical. Esto es un proyecto que hace música con los niños que están en el colegio. Y eso nos incluye pues los niños con las diferentes características que están. Nos ha tocado obviamente hacer un trabajo muy importante de capacitación con nuestros artistas formadores, porque se encuentran con esa realidad en los colegios y pues es una manera de integrar a todos los niños dentro del proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, gracias. Disculpa que insisto en mi idea de que el manejo de información, cual sea la que sea información, necesitamos un canal. En ese momento es la red de redes, es la internet, e invito a todos los que estamos acá a que nos despeluquemos y le digamos a Mintic, perdóneme señor Mintic que me está escuchando, de que el Wi-Fi gratis no funciona. ¿Por qué? Porque no opera. Es falso, no camina. La información, por buena que sea, por PhD que tenga, por Magister que tenga, por todos los laureles que tenga, la información no puede llegar si no hay un canal, y es falso. El Wi-Fi gratis no camina. Señores, amigos, no camina. El aislamiento total que hay en las poblaciones, y que es falso que el Wi-Fi camina, no camina. Entonces, lo que hagamos acá, yo los invito respetuosamente a que le demos un jalón a Mintic. ¿Quién ha hecho el intento de engancharse a un Mintic en el Suri, en Pueblo Viejo, en Piojó, en Baranoa, y tener que soportar 15 minutos a David Luna echándose Yannate, y luego poder entrar a buscar la página de Facebook de Oikos, si es que funciona? Perdónenme, gracias. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, la última. No sé si me escuchas. Sí, hola. Gracias. Quería hacerte una pregunta acerca de si existe un tipo de ley que dé continuidad al proyecto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en su proceso de formación, un poco parecido a lo que pasó con la Red de Escuelas de Medellín, que es un proyecto que lleva bastantes años y que ya es, independientemente del gobierno de turno, existe, va a existir. Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo es saber si ustedes han implementado algún tipo de estudio de los resultados musicales de los niños.
Bueno, lo primero yo creo que la garantía del proyecto, como decía, pues es la apropiación social del proyecto y el que hagamos el trabajo de común acuerdo Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. O sea, no es un proyecto solo de esta institución, sino ya estamos metidos en los colegios y en el momento en que ellos están cambiando su plan educativo institucional a volverse filarmónicos, ellos son los que están garantizando que el proyecto se mantenga. El haber hecho los programas del… Directamente con la orquesta, puede ser con otra institución. Sí, pero en este momento se llaman colegios filarmónicos, pero eso garantiza, digamos, por lo menos la formación musical. Y frente al estudio, en este momento lo estamos haciendo, el estudio de impacto en convenio con la Universidad de los Andes, y en diciembre ya tendremos todos los resultados. Ok, entiendo entonces que el estudio no es solamente de los procesos asociados como a los resultados… no solo a los musicales, sino al impacto dentro de la comunidad. O sea, sí. El estudio incluye impactos musicales. Sí, también, sí. Bueno, muchísimas gracias por… ¿Otra pregunta? Bien, es interesante todo lo que han dicho porque son experiencias que han vivido y bueno, acá desde la universidad pues varios estamos estudiando en la temática. Yo no soy artista, pero sí estoy estudiando el tema con respecto a las estrategias de apropiación de la innovación en las industrias culturales. O sea, no solamente basta con proteger, ¿cierto? También es interesante para los artistas poder apropiarse de los beneficios que genera una innovación y cómo logra esto. Bien, nosotros hacemos estos estudios acá desde la academia, pero nosotros cómo podemos entrar o cuáles son esos canales o esos espacios para uno poder llegar, porque a veces es difícil. No es fácil de pronto encontrarse con un ente de gobierno que de pronto escuche y mire el proyecto, lo conozca y vea cuáles son, digamos, los resultados que se han ido logrando a partir de ya un estudio pues más riguroso, más, digamos, bastante extenso, porque pues parte de una literatura y una cantidad de cosas que ahí están implicadas. En algún momento me sentía preocupada cuando escuchaba a Viviana, sí, de que muchas cosas no están, pero si bien es cierto, en Colombia creo que estamos en un punto en que apenas estamos entendiendo esto, ¿cierto? No sabemos, muchas cosas en términos legales, cómo podemos impulsar todo esto y llevarlo más allá. Antes de ayer, por ejemplo, presentaba mi propuesta y se me acercaba una persona que me decía, yo soy artesano, su familia es artesana, tiene 27 años de producir un tipo de productos artesanales, pero dice, ya nosotros vamos a liquidar la empresa, porque es que resulta que no ha sido fácil desarrollar todo este proyecto durante estos años porque el término de propiedad para nosotros no funciona. Decía, bueno, pero ¿por qué dices eso? O sea, yo quisiera ver los resultados de eso, lo planteaba como con mucha duda, y como que me confrontaba un poco con la pregunta de investigación que traía, y es que me decía, lo que pasa es que tenemos muchas barreras desde el gobierno, incluso lo intentamos desde Cámara de Comercio, y definitivamente es difícil poder sacar un producto artesanal cuando en la DIAN ya empiezan a hacer todas las revisiones y pues terminan destruyendo prácticamente el producto, y cuando llega el cliente llega destruido y el cliente lo devuelve porque por garantía tenemos que nuevamente arreglarlo, y resulta que terminamos nosotros perdiendo en la cadena. Cuando se tratan de articular con otros actores que por ejemplo son grandes empresas o tienen mayor capacidad de negociación en otras cosas, pues son ellos los que ponen los precios del producto y no se dan cuenta de todo lo que implica el proceso, y a veces ni siquiera genera ganancias para ellos, sino prácticamente pérdidas. Entonces, cuando me decía todo eso, decía, o sea, ¿cómo vamos a lograr eso si en realidad tenemos una realidad que pues, sí, hay una realidad detrás de todo esto que no nos va a permitir realmente podernos desarrollar? Entonces decía, pero bueno, miremos ahora iniciativas, por lo menos hay una voluntad política en estos momentos, antes de pronto no existía, y casi que de pronto pues más se impulsaba otro tipo de industria, otro tipo de, más que todo manufacturera o otro tipo de cosas, pero de pronto ahora que hay una voluntad política, posiblemente, le decía yo, se puede impulsar ese proyecto. Y él decía que lo veía con mucha, con mucha duda, o sea, muy… Entonces, no sé de qué manera se pueden como uno… encontrar con todas estas realidades y tratar de poder, incluso con los mismos proyectos de investigación que se vienen desarrollando,
poder, digamos, buscar medios, mecanismos para que en esa participación que decimos, bueno, están todos, pero bueno, ¿cuántos están participando de todos los sectores que tiene la industria cultural? Porque también es amplia. O sea, cuando me encontré con esto pensaba que solamente se trataba de artistas, se trataba de esto, y resulta que es un sector que incluye muchos. O sea, es bastante amplio. Entonces, ¿hasta dónde está, digamos, abarcando la política? ¿A quién solamente está favoreciendo? O si en realidad aquí van a caber todos. Entonces, es como, digamos, Exacto, ¿cuál es? Ok, bueno, listo. Básicamente es cómo está, o bueno, la política de economía naranja en Colombia está pensada más para la industria creativa, para la industria cultural, y cómo van entonces a impulsar a todos estos actores que están en estos sectores. Pues mira, respecto a todo lo que mencionabas, yo pienso primero, por ejemplo, que como varios lo mencionaron aquí en sus exposiciones, podían utilizarse canales como Impulsa, como en Bogotá, por ejemplo, hay también Invest Bogotá, o sea, hay muchas instituciones, Findeter, que están promoviendo esto. Pero mira que uno de los canales que yo veo en propiedad intelectual, que lo mencioné cuando hablé, es el tema de la denominación de origen. No lo conocemos. Piensa en las denominaciones de origen que hay en Europa, que no solamente van con productos comestibles como el vino, el jamón serrano, ¿sí? Los quesos, todo eso son denominaciones de origen. Nosotros tenemos muy poquitas denominaciones de origen registradas ahora ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero entre esas están, por ejemplo, los tejidos guayú, ¿sí? Los sombreros. Hay muchas cosas en denominación de origen que no es lo mismo que una indicación geográfica. Y la denominación de origen lo que le permite es no que el empresario solamente, sino que la gobernación o la alcaldía solicite la titularidad o solicite ante la Superintendencia de Industria y Comercio esa denominación de origen para que varios empresarios en una misma región que producen esa artesanía tengan la capacidad de decir mi producto es denominación de origen, porque todavía en Colombia no entendemos que eso le da un valor agregado, me garantiza que viene de una región específica donde están produciendo esa artesanía y que aparte tiene un aporte humano en la producción, ¿sí? Que lo hace ser lo que es, como es por ejemplo el queso paipa o como es por ejemplo el café de Colombia, que ahora por ejemplo el titular de Café de Colombia o del Café de Nariño lo tiene la Federación Nacional de Cafeteros, el titular del queso paipa lo tiene la Alcaldía de Paipa. Entonces lo que se puede hacer por ejemplo a través de los artesanos es promoverlos o darles información acerca de las denominaciones de origen. El día que nosotros podamos, en Europa hay más de 1.500 productos con denominaciones de origen y eso lo que les ha permitido es promocionar por fuera de sus fronteras esos productos. Eso les puede dar vías para solicitar recursos, para ser sostenibles en el tiempo. Entonces yo creo que hay herramientas, solamente que no las conocemos, además de esas instituciones que existen que financian a los pequeños empresarios en ese sentido. Lo que pasa es que no puede ser una sola empresa, por ejemplo, tengo que ver yo que, sí, exactamente, o por ejemplo la creación de una marca colectiva. Hay varios que producen lo mismo, que no tiene nada que ver con la denominación de origen, pero podemos crear una marca colectiva que nos permita tener más visibilización. Y buscar, obviamente tenemos que buscar a estos pequeños, también tenemos pequeños empresarios, tienen que aliarse con empresas o con buscar partes en otros sitios, en otros países, que estén interesados en ese producto y que les dé la garantía, porque cuando por ejemplo haces un producto de exportación y lo que tú mencionabas, se dañó y no sé qué, y entonces me toca a mí reponerlo, arreglarlo, estoy perdiendo. Si yo tengo una alianza de otro tipo en ese negocio, no solamente le mandé la mercancía, sino que tengo otro tipo de alianza, estoy realmente teniendo una relación con ese otro en la negociación, probablemente las condiciones de ese contrato cambien. Entonces no sea yo el que asuma toda la pérdida de esa mercancía y el otro me ayude a mejorar la vía en la que voy a llevar ese producto. Entonces yo creo que tenemos que pensar es también
¿cómo mejoramos ese relacionamiento o cómo nos situamos dentro de ese contexto donde estamos como país y no solamente como mi empresario, mi negocio en solitario, sino tengo que pensar en cómo debo mover y articularme para salir beneficiado? El año antepasado, participé en un proyecto de artesanías de Colombia aquí en el Atlántico. En ese proyecto se hizo como un diagnóstico de cómo estaba el tema de cuál era el estado del arte, de las condiciones de los artesanos. Uno de los temas súper importantes era el tema de asociatividad. Tenaz el tema de asociatividad. Relaciones con la academia. Empezamos a buscarles desde Cámara de Comercio relaciones con la academia. Se les hizo un plan para ellos de capacitación en temas de, bueno, ¿cuándo me formalizo? ¿Es bueno formalizarse? ¿No es bueno formalizarse? Como toda esa estrategia legal y de formalización. Un plan exportador, se les hizo muchas cosas. Entonces yo creo que se le prestó bastante apoyo a los artesanos. Yo creo que hace falta más conocimiento del tema, más apoyo, más conexión con la academia. Yo sé que la Universidad del Norte apoyó a algunos artesanos de Usuacurí para que mejoraran sus productos en diseño. Habría que mirar en cámara, no sé si Dani sabe, en Artesanías de Colombia, en la gobernación, yo sé que hay una oficina encargada del tema de apoyo a artesanías. Entonces, es como lo que decía el señor, información, saber dónde encontrar la información y la ayuda. Cuando tú preguntabas ahorita, ¿qué incluye o qué va a incluir esa política pública de economía naranja? Ahorita les hablaba sobre esta infografía, es la que podemos encontrar en el libro de Economía Naranja. Aquí nos muestra que la economía naranja, el concepto, que es un concepto que aún está en construcción, como dicen sus autores, incluye la economía cultural, incluye las industrias creativas y las áreas del soporte para la creatividad, que ya es todo el tema de investigación, desarrollo, proyectos y más de más. Y en el eje central, digamos, de esos dos, vemos cómo digamos, ahí están las industrias culturales convencionales. Entonces, aquí en industrias creativas encontramos las creaciones funcionales, nuevos medios y software. Ahí pueden ver, digamos, ya no se ve muy bien, pero ahí están, digamos, los elementos específicos que incluye cada uno de estos. Podemos ver que en economía cultural estamos hablando de artes y patrimonio. Ahí estamos hablando de artes visuales, de espectáculos, de todo el tema que les hablaba ahorita, de turismo, patrimonio cultural, material e inmaterial. Y en la intersección de estas dos se encuentran las industrias culturales convencionales, que son, por ejemplo, la industria editorial. Esta infografía la pueden encontrar ahí en el PDF en internet y es muy útil como para entender realmente, digamos, de qué estamos hablando o qué se entiende cuando estamos hablando de economía naranja y por lo tanto responder un poco a tu pregunta de esa política pública de economía naranja que se está construyendo, cuál de estos sectores piensa incluir. La política apenas, como les decía ahorita, apenas se está comenzando a construir. Como ha dicho el Ministerio de Cultura, es un proceso que ellos quieren construir de la mano de las comunidades, de la mano de los territorios, y pues que se comenzó con el gobierno pasado, como les conté ahorita, tuvimos 2 encuentros y pues estamos esperando la próxima convocatoria para seguir con este proceso. No sé si de pronto te quedó algo faltando de lo que te pudimos responder, que hiciste tantas preguntas.
bueno, yo iba a decir una cosa adicional, y es que esta infografía cubre demasiados sectores, y también, digamos, en reuniones que he podido tener con representantes de la cuenta satélite nos dicen, es una locura, ¿sí? Como que salga una ley, que la misma ley, cuando la exponen en un lado dicen que incluye unos sectores, pero la ley tiene otros sectores, o sea, no está claro cuáles son los sectores, no está claro qué partes de la cadena de valor de la industria va a cubrir, porque entonces la cadena comienza con la formación, los creadores, en qué condiciones están, pasa a la comercialización, distribución, exhibición, cada una tiene ciertas particularidades, y he escuchado en el discurso de muchas personas que están también a cargo como de esta reglamentación, que muchas veces tienen una visión en que la ley de economía naranja va a cubrir por sobre todas las cosas la parte de la comercialización de los bienes y productos culturales. Entonces sí hay que aclarar qué partes de la cadena va a cubrir, y frente a los sectores también, o sea, como qué es lo que va a medir la cuenta satélite cuando le cambien su denominación a cuenta de economía naranja, porque por ejemplo me decía alguien que está en la cuenta, como si la industria textil entra, entonces yo cuento para la industria creativa y para el PIB de economía naranja la venta de telas, o sea, la manufactura, o cuento todo el proceso hasta que lo venden, o sea, qué es lo que yo voy a cubrir y qué es lo que yo voy a medir, porque entonces también está siendo muy complicado para los sistemas de medición, precisamente porque no hay claridades, pues como desde la parte conceptual. Lo que no es natural es que primero haya una ley y luego construyas el concepto. Eso no es natural, y ni es como una forma apropiada de crear una política pública, porque tú no creas la reglamentación para salir a decir, ahora sí, estos son los sectores y esto significa y esto cubre. O sea, primero averiguas, la construyes y luego dices, esta es la política, porque por eso pasa que en Colombia hay muchas leyes que terminan siendo pues como un adorno. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Le damos cierre al evento, fue un gusto tenerlas aquí, escuchar todas sus opiniones, y ahora pasamos a un almuerzo de cortesía de la universidad. Adelante.